Capítulo 9. El antiguo templo cerrado de la montaña. El bosque de los cadáveres colgantes. Parte 1. Fu Yao notó que Xiao Jing se escondía entre la multitud de personas. Frunciendo el ceño, preguntó: ¿por qué hay una mujer aquí? Aunque su tono no era agresivo, tampoco contenía buena voluntad. Por lo tanto, cuando Xiao Jing lo escuchó, ella inclinó la cabeza. Xie Lian fue quien respondió por ella y dijo: tenía miedo de que nos encontremos con un contratiempo, así que vino aquí para echar un vistazo. Fu Yao se volvió para preguntarles a los transeúntes otra pregunta. ¿Han venido aquí con ella? Al principio, la gente de la multitud dudó un poco antes de responder. Ya no me acuerdo. Es difícil de decir. Eso está mal. Cuando llegamos, ella no estaba con nosotros, ¿verdad? En cualquier caso, no la vi. Yo tampoco la vi. Xiao Jing habló apresuradamente. Es porque lo seguí en secreto, muchachos. El joven inmediatamente preguntó: ¿por qué nos seguiste en secreto? ¿Tienes una conciencia culpable? Quizás eres el novio fantasma disfrazado. En el momento en que dijo esto, la gente de pie alrededor de Xiao Jing huyó abruptamente, creando un espacio vasto y vacío. Xiao Jing comenzó a agitar las manos nerviosamente antes de decir: No, yo soy Xiao Jing, soy realmente ella. Luego se volvió hacia Xie Liang y dijo: joven señor, nos acabamos de conocer. Te ayudé a maquillarte y te ayudé a vestirte y arreglarte. Cuando escucharon esto, todos comenzaron a mirar. Incluso hubo algunas personas que comenzaron a susurrar cosas. En partes, Xie Liang escuchó frases como retorcido, diferente de la gente común, no puedo creerlo. Tosiendo 2 veces, Xie Liang explicó: esto es solo un requisito de la misión. Nanfeng, Fu Yao, ustedes... Fue solo después de que giró la cabeza que Xie Liang se dio cuenta de que Nanfeng y Fu Yao lo miraban de manera extraña. Además, comenzaron a alejarse lentamente de él de manera moderada. Ser visto con miradas como esa hizo que Xie Liang sintiera la piel de gallina por todo el cuerpo. Él les preguntó: ¿ustedes tienen algo que quieran decir? ¿Cómo podría Xie Liang haber sabido que la habilidad de una niña en el maquillaje creó resultados legendarios y desconcertantes? Xiao Jing solo le había enseñado cómo arreglarse las cejas dibujándolas con elegancia, cómo empolvarse la cara con un poco de polvo blanco y cómo salpicar sus labios con un rojo intenso. Sin embargo, si no hablaba, Xie Liang se veía exactamente como una joven gentil, suave y hermosa. Por lo tanto, cuando esos dos lo miraron, sus corazones temblaron tremendamente. Encontraron esta escena difícil de creer. Los hizo sentir incómodos de pies a cabeza cuando comenzaron a dudar de la vida misma. La cara de Xie Liang todavía se parecía a la suya, pero tanto Fu Yao como Nanfeng sintieron que no sabían con quién estaban hablando cuando se enfrentaron a su apariencia actual. Fu Yao le preguntó a Nanfeng: ¿tienes algo que quieras decir? Nanfeng inmediatamente sacudió la cabeza. No tengo nada que quiera decir. Xie Liang respondió: quizás sea mejor si ustedes dijeran algo. En este momento, la gente de la multitud comenzó a hablar. ¿Este es templo Mingwang? ¿El bosque de esta montaña en realidad tenía un templo Mingwang? Extraño, nunca lo había visto antes. Uno tras otro, todos comenzaron a mirar la extraña vista. Sin embargo, Xie Liang dijo de repente: sí, es un templo Mingwang. Nanfeng notó que su tono era un poco extraño. Él preguntó: ¿qué pasa? Xie Liang respondió: el norte es claramente el territorio del general Mingwang. No es como si el incienso que le ardía no floreciera, y no es que su poder espiritual sea débil. Sin embargo, ¿por qué solo hay un templo Nanyang debajo del monte Yuhun? Era bastante fácil entender por qué ese oficial enviaba sus oraciones al emperador celestial del dios marcial. Después de todo, él había sido el dios marcial número 1 durante el último milenio, y su estatus excedía por mucho al del general Mingwang. Naturalmente, cuanto más alto e influyente seas, más asegurado y seguro estarás. Sin embargo, la posición del general Mingwang era igual a la posición del general Nanyang, y casi no había diferencia entre los dos. Si realmente tuvieras que diferenciarlos, entonces el general Mingwang tenía 9000 templos,
1000 más que el general Nanyang. Xie Lian realmente no podía entender por qué el general Mingwang renunciaría a algo cercano y, en cambio, buscaría algo lejano. Continuó hablando y dijo: normalmente, incluso si el templo Mingwang en el monte Yohun es tomado por el novio fantasma, lo que resultaría en que otras personas no puedan encontrarlo, uno siempre podría construir otro templo Mingwang en otro lugar. Sin embargo, ¿por qué razón se construiría otro templo de un dios marcial aquí? Fu Yao inmediatamente entendió y dijo: tiene que haber otra razón. Xie Lian respondió: sí, tiene que haber otra razón para que la gente de la región del monte Yohun deje de construir los templos de Mingwang. Chicos, por favor, denme algo de energía espiritual nuevamente. Me temo que tengo que ir y preguntar. En ese momento, alguien gritó de repente: ¡tantas novias! ¡Ah! Cuando se dio cuenta de que la voz provenía del interior del templo, Xie Lian se dio la vuelta de inmediato. Él les había dicho a estas personas que se quedaran en el espacio abierto fuera del templo, pero en realidad hicieron caso omiso a sus instrucciones y entraron corriendo. Nanfeng gritó: la situación es peligrosa, no corran. Sin embargo, ese joven dijo: todos, no lo escuchen, no se atreverán a tocarnos, todos somos buenas personas. ¿Realmente se atreverían a matarnos? Todos, levántense, levántense, levántense. Este joven realmente se dio cuenta de que los tres no se sujetarían a la cintura y les darían una paliza. Por lo tanto, comenzó a ser absolutamente desenfrenado. Al ver esto, los nudillos de Nanfeng comenzaron a crujir y parecía que estaba tratando de contenerse. Sin embargo, como dios marcial bajo el palacio Nanyang, realmente no podía golpear a una persona común solo porque quisiera. Si un funcionario celestial supervisor se enterara de ello y lo denunciara, entonces las consecuencias realmente no serían divertidas. El joven se rió con picardía antes de burlarse. No piensen que no puedo decir lo que ustedes están tratando de hacer. Solo quieren engañarnos y hacer que nos quedemos para que puedan resolver este caso por sí mismos y luego recoger la recompensa. Con esas palabras instigadoras, al menos la mitad de la gente de la multitud se puso inquieta. Por lo tanto, siguieron al joven y comenzaron a correr hacia el templo. Fu Yao se cepilló las mangas con apatía y dijo: que haga lo que quiera este grupo de malvados plebeyos. Su tono sonaba extremadamente odioso, como si ya no quisiera preocuparse por lo que le sucediera. Luego, dentro del templo Mingwang, llegó otro fuerte grito: ¡estas son todas personas muertas! ¡Ah! El joven también se sorprendió mucho cuando preguntó: ¿todos muertos? ¡Todos muertos! ¡Qué rituales malvados! Algunas de estas novias murieron hace décadas. Entonces, ¿cómo podría su piel no haberse podrido todavía? Sin embargo, el joven no tardó mucho en superar su sorpresa. Está bien si están muertos. Llevemos los cadáveres de las novias muertas por la montaña. Después de todo, ¿cómo podrían las personas de su familia no volver a comprarlas? Cuando escuchó eso, la mirada de Xie Lian se hundió gradualmente, y después de que el grupo de personas lo pensó, comenzaron a pensar que esto sería razonable. Algunas personas suspiraron, otras murmuraron por lo bajo y otras se pusieron más alegres. Xie Lian se paró cerca de la puerta del templo y dijo: es mejor si todos salen primero. Durante muchos años, una brisa no ha pasado por este templo, y, por lo tanto, la energía aquí se ha asentado. Si la gente común lo respira, no será bueno para ellos. Sus palabras tenían mucho sentido, y todos no sabían si debían escucharlo o no. Luego Xiao Jing habló en voz baja: todos, dejen de ser así. Aquí es peligroso. ¿No sería mejor si escuchamos a este joven señor? Salgan y siéntense. Sin embargo, esta multitud de personas ni siquiera escuchó a Xie Lian y su equipo. Entonces, ¿cómo podrían escucharla? Nadie le prestó atención alguna. Pero Xiao Jing no se desanimó y repitió sus palabras un par de veces más. Ignorándola, el joven comenzó a instruir a la multitud. Todos debemos elegir los cadáveres más frescos. Si el cadáver es demasiado viejo, quién sabe si los miembros de su familia todavía viven en este mundo. De esta manera, no tendremos que desperdiciar nuestra fuerza llevando los cadáveres cuesta abajo. Inesperadamente, en realidad hubo personas que elogiaron al joven por ser inteligente y eficiente. Cuando escuchó eso, Xie Lian no sabía si debía reír o llorar.
Entonces, Xie vio a alguien comenzar a moverse e inmediatamente advirtió: «No quiten los velos. Esos velos pueden bloquear la energía Qi y el Yang Qi. El Yang Qi en sus cuerpos es demasiado fuerte. Si los cadáveres lo absorben, no puedo garantizar que no suceda nada». Sin embargo, debido a que este grupo de personas quería elegir a los cadáveres más frescos, ya se habían quitado casi todos los velos. Xie intercambió una mirada con Anfeng, que se acababa de cambiar hacia la puerta, antes de sacudir la cabeza. Sabía que no sería capaz de detener esa multitud de personas. Después de todo, no era como si pudiera darles una paliza hasta que vomitaran sangre y no pudieran moverse más. Si hicieran eso y sucediera algo más tarde, sus heridas no evitarían que la multitud de personas tratara de escapar. Xie realmente se sintió bastante indefenso. En este momento, un tipo aficionado quitó uno de los velos de la novia y exclamó: «¡Joder! Esta joven es realmente hermosa, tanto como para ascender a los cielos». Todos comenzaron a reunirse a su alrededor cuando la gente comenzó a discutir sobre ella. Probablemente ni siquiera había cruzado la puerta de su esposo todavía, ¿verdad? Morir así es realmente muy desafortunado. Su ropa está un poco gastada, pero esta chica es realmente la más hermosa. Esta novia probablemente había muerto recientemente, puesto que la piel de su rostro todavía era bastante flexible. Alguien preguntó provocativamente: ¿alguien se atreve a tocar su rostro? El joven respondió de inmediato: «¿Por qué no nos atrevemos a hacerlo?». En el momento en que terminó de decir eso, pellizcó la cara de ese cadáver 2 veces. El joven solo sintió que la piel de abajo de sus manos se sentía suave como el tofu, haciendo que los 2 corazones de las personas sintieran picazón. Incluso quería tocar a esa chica unas cuantas veces más. Xie realmente ya no podía seguir viendo esta escena y estaba a punto de ir ahí para detener al joven. Sin embargo, Xiao Ying ya se había apresurado y dijo: «¡No seas así!». El joven fácilmente le dio un empujón y le dijo: «No nos impidas que grandes hombres hagan cosas». Sin embargo, Xiao Ying volvió a gatear y dijo: «Al hacer algo como esto, ustedes realmente están cortejando la ira de los cielos». Esta vez el joven se enojó. «Mierda, eres una persona fea. No solo eres fea, sino que también eres molesta». Mientras la maldecía, el joven comenzó a patearla también. Xie extendió la mano para agarrar la parte posterior del collar de Xiao Ying y la levantó ligeramente de él. ¿Quién hubiera pensado que, después de haber hecho eso, de repente escuchó un ruido? ¡Bam! Antes de que ese joven gritara: «¿Quién me golpeó?». Xie se dio la vuelta para echar un vistazo. La cabeza de ese joven estaba inesperadamente, gravemente magullada, e incluso tenía un gran agujero. Una piedra cubierta de sangre cayó al suelo. Xiao Ying lo miró sin comprender por un momento antes de decir apresuradamente: lo siento, yo estaba asustada y accidentalmente lo tiré». Sin embargo, incluso si Xiao Ying se apresurara a admitir sus errores, nadie le creería. Esto se debió a que la dirección de donde había venido la roca era completamente incorrecta. Esa piedra había sido arrojada a la ventana que estaba detrás del joven. Por lo tanto, en el momento en el que el joven había gritado de dolor, todos habían mirado en esa dirección. Habían llegado justo a tiempo para ver la sombra de la figura de una persona pasar por la ventana. El joven gritó de manera extraña: «¡Era él! Es esta criatura fea con los vendajes envueltos alrededor de su cara». Xie metió a Xiao Ying en las manos de Nanfeng antes de dar 2 pasos hacia allí. Luego, apoyándose suavemente, colocando su mano derecha en el marco de la ventana, salió de la habitación y comenzó a perseguir a la criatura hacia el bosque. Algunas personas más valientes que querían obtener la recompensa también lo siguieron y saltaron por la ventana. Sin embargo, cuando llegó al borde del bosque, Xie olió de repente el olor a sangre que apestaba. Siendo extremadamente vigilante, sintió que algo andaba mal e inmediatamente detuvo sus pasos. «¡No entren!». Xie ya había hablado para advertirles, pero esas personas pensaron para sí mismas que era genial que no los estuviera persiguiendo, porque ahora podían hacerlo. Sus pasos no se detuvieron, y en su lugar cargaron directamente en el bosque. El resto de la multitud que había estado originalmente en el templo también comenzó a salir corriendo. Cuando vieron a Xie de pie al borde del bosque, aquellos que no eran demasiado valientes comenzaron a reunirse a su alrededor para mirar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a escuchar algunos gritos espeluznantes.
Algunas sombras negras comenzaron a salir del bosque. Eran exactamente las personas que habían tomado la iniciativa al atacar el bosque. Al tambalearse, estas sombras negras se balancearon hasta que llegaron a un lugar donde la luz de la luna brillaba y los iluminaba, y en el momento en que todos vieron claramente sus apariencias, se vieron inmediatamente aterrorizados por la vista. Cuando estas personas entraron al bosque, todavía eran humanos. Entonces, ¿por qué cuando salieron se convirtieron en personas empapadas de sangre? Desde su rostro hasta su ropa. Todas estas personas estaban cubiertas de manchas de sangre. Parecía que la sangre brotaba de sus cuerpos. Si una persona normal había sangrado tanto, entonces era imposible para ella seguir viviendo. Sin embargo, paso a paso, estas personas seguían caminando hacia ellos. Todos se asustaron tanto que comenzaron a revolverse uniformemente hacia atrás hasta que se escondieron detrás de Xie Lian. Xie Lian levantó la mano y dijo: «Cálmense, la sangre no es de ellos». Efectivamente, estas personas dijeron: «Así es, la sangre no es nuestra, es... A pesar de que sus rostros estaban cubiertos de sangre, aún no eran capaces de ocultar sus aspectos completamente asustados. Siguiendo sus miradas, el resto de la multitud desvió la vista hacia el bosque. Estaba bastante oscuro, así que era difícil saber qué estaba pasando exactamente dentro. Xie Lian agarró una antorcha y avanzó unos pasos mientras la sostenía para iluminar el bosque. Dentro de este bosque, algo goteó sobre su antorcha, haciendo un sonido chisporreante. Xie Lian la miró antes de mover su vista hacia arriba. Después de contemplarlo por un momento, levantó la mano y arrojó la antorcha. A pesar de que la antorcha solo iluminó el cielo por un breve momento, todos vieron claramente lo que estaba encima de los árboles. Pelo negro, muy largo, una cara mortalmente pálida, una túnica oficial militar hecha jirones y un brazo que se balanceaba de un lado a otro en el aire. Más de 40 cadáveres de hombres se mecían en el aire, colgados boca abajo a varias alturas en los árboles. Xie Lian no sabía cuánto tiempo había estado fluyendo la sangre fresca, pero aún no se había secado. Gota, goteo, gota, goteo. Esto creó la escena aterradora de un bosque lleno de cadáveres, mientras la sangre llovía desde arriba. La multitud de personas afuera eran todos hombres fuertes y aficionados. Sin embargo, ¿cuándo habrían visto una vista tan horrible como esta? Todos estaban tan asustados que se quedaron completamente en blanco porque no se oía una sola voz. Y cuando Nanfeng y Fuyao se acercaron y vieron esta vista, ambas miradas se enfocaron. Después de un momento, Nanfeng dijo: «Goblin verde». Fuyao respondió: «De hecho, este es su truco favorito». Nanfeng le dijo a Xie Lian: «No vayas, si realmente es él, entonces esto se volverá un poco problemático». Xie Lian se volvió para preguntar: «¿De quién están hablando?». Nanfeng respondió: «Una casi devastación». Confundido, Xie Lian preguntó: «¿Qué es una casi devastación? ¿Algo cercano al rango de devastación?». Fuyao respondió: «No está mal, el Goblin Verde está cerca de la devastación. Precisamente es una ira que había sido evaluada por el Salón del Palacio de Lingwen, y afirmaron que su reino estaba realmente muy cerca del rango de la devastación. Es extremadamente aficionado a ensartar cadáveres en los árboles y hacer un bosque de cadáveres. Este tipo de juego incluso se podría decir que es parte de su famosa reputación». Cuando escuchó la explicación de Fuyao, Xie Lian pensó en su corazón: este nombre era realmente innecesario. Si era una devastación, entonces fue una devastación. Si no era así, entonces no fue así. Al igual que solo había 3 frases: ascendió y aún no ha ascendido, no existían solo cosas como casi asciende o próximo a ascender. Por el contrario, agregar una palabra cercana hacía que la gente se sintiera incómoda. De repente, Xie Lian recordó cómo ese joven que había robado su sedán le había tomado la mano y lo había llevado hasta allí. En aquel entonces, realmente había habido un momento en el que el sonido de la lluvia golpeó el paraguas que el joven había abierto. ¿Podría ser que la razón por la que el joven abrió un paraguas fue porque había querido impedir que esta lluvia de sangre lo empapara? Xie Lian dejó escapar un ruido en silencio. Los 2 pequeños dioses marciales a su lado inmediatamente preguntaron: «¿Qué pasa?». Xie Lian dio una breve explicación de cómo había conocido a un joven en el sedán y cómo ese joven lo trajo aquí.
Cuando terminó, Fuyao dijo con escepticismo: cuando llegamos aquí, había sentido ese conjunto desconcertante. Había sido extremadamente traicionero. Sin embargo, ¿dices que ese tipo lo acababa de destruir sin ningún problema adicional? En su corazón, Xielian pensó: no fue sin ningún problema adicional. Este tipo lo había pisado casualmente. No le importaba en absoluto. Sin embargo, Xielian dijo: eso es correcto. Por lo tanto, ¿piensan ustedes que este goblin verde, casi devastación, es él? Nanfeng pensó por un momento antes de responder. No he visto al goblin verde antes, así que es difícil para mí decirlo. ¿Ese joven tenía alguna característica especial? Xielian dijo: mariposas plateadas. Justo ahora, cuando Nanfeng y Fuyao vieron el bosque de cadáveres, sus expresiones podrían haberse considerado completamente tranquilas. Sin embargo, en el momento en que dijo eso, Xielian vio claramente que las expresiones en sus caras cambiaban de inmediato. Fuyao preguntó en un tono incrédulo: ¿qué dijiste? ¿Mariposas de plata? ¿Qué tipo de mariposas plateadas? Xielian sintió que probablemente había dicho algo bastante importante. Él respondió: eran plateadas, pero también parecían hechas de cristal. No estaban vivas, aunque se veían extremadamente hermosas. Entonces vio a Nanfeng y Fuyao intercambiar miradas. Sus dos cutis se volvieron extremadamente feos, palideciendo hasta que se volvieron blancos como la muerte. Después de un rato, Fuyao habló con voz profunda: vámonos, vámonos de inmediato. Xielian preguntó: el caso del novio fantasma aún no se ha resuelto. ¿Cómo nos podemos ir? Fuyao respondió: ¿resuelto? Fuyao se dio la vuelta y sonrió sombríamente. Parece que realmente te has quedado en el reino de los mortales durante demasiado tiempo. Este novio fantasma no es más que una ira, e incluso si el goblin verde fuera responsable de este bosque de cadáveres, él es solo una casi devastación, y solo nos causaría dolor de cabeza. Después de detenerse nuevamente, el tono de Fuyao se volvió inesperadamente severo. Sin embargo, ¿sabes quién es el señor de esas mariposas plateadas? Xielian respondió honestamente: no lo sé. Fuyao dijo rígidamente: incluso si no lo sabes, actualmente no tenemos tiempo suficiente para explicártelo. En resumen, no es alguien contra quien puedas ir. Deberías apresurarte a regresar a los cielos y enviar a algunos soldados del escuadrón de rescate. Xielian respondió: entonces, regresa primero. Usted... Xielian explicó: el dueño de esas mariposas plateadas no reveló ninguna malicia, y si él había estado ocultando sus intenciones malvadas y es realmente tan aterrador como lo haces ver, entonces me temo que será difícil para nosotros escapar de él cuando estemos dentro del rango del monte Yohun. En este momento, es mejor si alguien se queda atrás y vigila este lugar. Por eso, es mejor que regreses primero y veas si puedes ayudarme enviando un escuadrón de rescate. Se dio cuenta de que Fuyao no quería quedarse aquí y lidiar con todas estas cosas problemáticas. Como no quería quedarse, Xielian definitivamente no lo obligaría a quedarse a regañadientes aquí. Fuyao era precisamente un tipo de persona directa. Sin otra palabra, se cepilló las mangas y se fue. Xielian se volvió hacia Nanfeng. Estaba a punto de hablar y cuestionar a fondo al pequeño dios marcial sobre ese joven. Sin embargo, la multitud de personas repentinamente se alborotó. Alguien exclamó: ¡lo atrapamos! ¡Lo atrapamos! Con esto, Xielian no tuvo tiempo de hacerle más preguntas a Nanfeng. Inmediatamente preguntó: ¿qué atrapaste? Dos figuras sangrientas comenzaron a salir del bosque. Uno era un hombre fuerte y aficionado. Había sido una de las personas que había tomado la delantera al precipitarse en el bosque. Sorprendentemente, no había tenido miedo de retirarse debido a la lluvia de sangre del bosque de cadáveres. Realmente podría ser considerado como alguien atrevido y valiente. La otra figura era el niño que había estado arrastrando con la mano en un apretón mortal. Este joven tenía vendas envueltas alrededor de su cabeza y cara de una manera desordenada. Xielian todavía recordaba lo que le había dicho el sumiller del té de la tienda Encuentro Casual. Los rumores dicen que el novio fantasma es una criatura fea que vive en el monte Yohun. Debido a que nació demasiado feo, a ninguna mujer le gustaría. Es por eso que su corazón dio a luz al resentimiento,
¿Y por qué arrebataría a las novias de otros hombres para evitar que la pareja experimentara una ocasión feliz? En ese momento, Shelian y su equipo habían pensado que era solo un rumor. Inesperadamente, realmente había una persona como esta. Pero el existente solo era el existente. Si era o no el novio fantasma era algo completamente distinto. Shelian estaba a punto de mirar cuidadosamente a ese joven cuando de repente Xiaoyin se apresuró y exclamó: «¡Están equivocados! Este no es el novio fantasma. Él no lo es». El joven replicó: «Lo atraparon con las manos en la masa en la escena y todavía dices que no». Yo... De repente dejó de hablar antes de parecer que se había dado cuenta de algo. «Oh», seguí preguntándome por qué eras tan rara, siempre continuamente diciendo: «No es, no es». Resulta que estabas coludiendo con el novio fantasma. Xiaoyin se sorprendió por su acusación y comenzó a agitar repetidamente sus manos. «No, no, no estoy involucrada, y él tampoco. Realmente no he hecho nada antes. Es solo un ordinario... El joven preguntó agresivamente. «¿Qué? ¿Ordinario qué? ¿Una criatura fea ordinaria?» Descuidadamente agarró la parte superior de la cabeza de ese joven vendado 2 veces. «Entonces echemos un vistazo a cómo se ve este novio fantasma ordinario, para ser tan aficionado a robar a otros hombres sus esposas». Sus 2 movimientos causaron que algunas vendas del niño se aflojaran. Eso indujo al joven a abrazarse la cabeza antes de gritar. Su voz estaba llena de miedo, sonaba extremadamente triste, pero también extremadamente lamentable. Shelian agarró el codo del joven y dijo: «Suficiente». Al escuchar los gritos miserables del niño, las lágrimas de Xiaoyin comenzaron a rodar por su rostro. Sin embargo, cuando vio a Shelian entrar, parecía como si viera su luz de esperanza. Inmediatamente, ella agarró su manga y le rogó: «Joven, joven señor, ayúdame, ayúdalo». Shelian la miró. Xiaoyin se soltó de la manga de inmediato, avergonzada. Parecía que temía que a él no le gustara porque lo había tocado, y por lo tanto ya no la ayudaría. Shelian la consoló. «Está bien». Luego echó otro vistazo a ese joven vendado cubierto de sangre. De repente, notó que el niño lo estaba mirando con un par de ojos inyectados en sangre. De hecho, lo había estado mirando a través del espacio entre las vendas que colgaban de sus brazos. El joven solo había robado una sola mirada antes de que inmediatamente volviera a inclinar la cabeza para echarse los vendajes. Aunque no había expuesto su rostro, la pequeña piel que había sido revelada ya era extremadamente aterradora. Parecía que su piel hubiera sido quemada por un fuego feroz. No era difícil imaginar qué tipo de cara horrible tendría bajo sus vendajes. Hizo que otras personas aspiraran una bocanada de aire frío, y esa reacción hizo que el joven se encogiera aún más. Shelian notó que inesperadamente Xiaoyin y este joven se encogieron de la misma manera, como si no vieran la luz durante todo el año y como si tampoco se atrevieran a conocer gente. Cuando Shelian suspiró en su corazón, el joven a su lado se puso en guardia. «¿Qué quieres hacer? El novio fantasma fue atrapado por nosotros». Shelian lo dejó ir y le explicó: «Me temo que no sería tan simple para ustedes capturar al novio fantasma. Justo ahora mi amigo lo había buscado en las cercanías y no lo encontró. Este chico probablemente solo vino después. El verdadero novio fantasma aún debería estar escondido en algún lugar aquí». Xiaoyin reunió su coraje y dijo: «Quieres la recompensa, pero no puedes agarrar al azar a las personas y decir que son culpables». Cuando el joven escuchó eso, una vez más quiso hacer un movimiento. Desde que comenzó este caso, este tipo siguió causando problemas a Shelian. Al final de su paciencia, Shelian agitó la mano. La seda Ruoye se disparó abruptamente y abofeteó al joven, causándole una caída. Y parecía que Nanfeng también había alcanzado su límite, ya que rápidamente le dio otra patada al joven. Finalmente, el joven cayó al suelo y no volvió a levantarse. Ese joven era un especialista en provocar problemas. Una vez que dejó de moverse, la multitud no sabía a quién debían seguir. Por lo tanto, se comportaron bastante bien. De hecho, incluso después de algunos gritos dispersos, no pudieron crear una perturbación. En su corazón, Shelian pensó: «Finalmente puedo comenzar a manejar los asuntos».
Después de evaluar al joven en el suelo por un momento, Xie Lian preguntó: ¿Eres la persona que arrojó esa piedra por la ventana? Aunque su voz sonaba amable, ese joven todavía temblaba como un tamiz de bambú. Una vez más, echó un vistazo secreto a Xie Lian antes de asentir con la cabeza. Xiao Jing respondió en su lugar y dijo: No quiere lastimar a nadie, solo vio cómo el joven parecía que iba a pegarme, así que quería ayudarme. Xie Lian preguntó a ese joven otra vez: ¿Esos cadáveres colgando de los árboles, sabes lo que está pasando allí? Xiao Jing respondió: No sé lo que está pasando, pero definitivamente los cadáveres no fueron colgados por él. Ese joven seguía temblando, pero aún así comenzó a asentir continuamente con la cabeza. Nanfeng, que lo había estado mirando fijamente, preguntó de repente: ¿Sabes quién es el Goblin Verde Qirong? Cuando escuchó ese nombre, Xie Lian se sorprendió un poco. Por otro lado, ese joven obviamente parecía perdido. No había reaccionado en absoluto ante ese nombre, y tampoco se atrevió a responderle a Nanfeng. Xiao Jing dijo: Él está asustado y no se atreve a hablar. Ella seguía tratando de proteger a este extraño joven a toda costa. Por lo tanto, Xie Lian preguntó en un tono cálido: Jovencita Xiao Jing, ¿qué le pasa a este niño? Lo que sea que sepas, déjame escucharlo primero. Cuando vio a Xie Lian, parecía que Xiao Jing logró reunir un poco de coraje. Incluso cuando la llama del fuego iluminó su rostro, no se escondió. En cambio, se retorció las manos y dijo: Realmente no ha cometido ningún delito. Este niño solo vive en el monte Yuhun. Cuando tiene mucha hambre, bajaba a la montaña y robaba algo de comer. Una vez terminó en mi casa. Vi que realmente no sabía hablar y que, además, tenía heridas en la cara. Entonces, encontré algunas vendas de tela para envolver su rostro y a veces le enviaba algo de comida para comer. Originalmente, Xie Lian pensó que estos dos eran quizás una pareja. Sin embargo, ahora parecía que la protección de Xiao Jing para este joven era más como la protección de una hermana mayor para su hermano menor, tanto que se parecía a una persona mayor que cuidaba a sus hijos menores. Xiao Jing continuó hablando. Después, hubo muchas personas que comenzaron a creer que él era el novio fantasma. No podía hacer nada al respecto y solo podía esperar que alguien atrapara rápidamente a ese malvado genuino. Pensé que el joven señor y sus compañeros son tan poderosos, incluso si se disfrazaba de novio para atrapar al novio fantasma. Por lo menos, definitivamente no atraparías a la persona equivocada. Esto es porque él absolutamente no iría a robar tu sedán matrimonial. Sin embargo, ¿quién habría sabido que después de que me fuera, escuché que el joven y su equipo también tenían la intención de subir y buscar la montaña? Estaba realmente demasiado preocupada, así que lo seguí en secreto para echar un vistazo. Se paró frente al joven para protegerlo, como si temiera que alguien lo golpeara nuevamente. Luego, ella comenzó a defender al joven una vez más. Él realmente no es el novio fantasma. Míralo, solo unas pocas personas pudieron golpearlo hasta dejarlo en ese estado. ¿Cómo habría podido vencer a todos esos oficiales militares que habían acompañado al sedán de la novia? Xie Lian intercambió miradas con Anfeng. Ambos sintieron un dolor de cabeza extremo. Si lo que Xiao Jing había dicho era verdad, ¿no era este joven completamente ajeno a su situación actual? El joven vendado, el novio fantasma, el goblin verde casi devastación. Ah, y no pueden olvidar a ese poderoso señor de esas mariposas plateadas, alguien que incluso podía hacer que la tez de un rostro celestial cambiara cuando era mencionado en una conversación. Un pequeño monte Yohun en realidad tenía tantos invitados que seguían visitándolo. Realmente es imposible que la gente lidiara con esto. ¿Quién era quién? ¿Quién tenía una relación con quién? Xie Lian sintió que le daba vueltas la cabeza. Xie Lian se frotó el lugar entre las cejas. Por el momento, no reflexionó sobre cuánto de las palabras de Xiao Jing eran genuinas o falsas. En cambio, de repente recordó la pregunta que siempre había querido hacer. Jovencito A Jing, ¿siempre has estado viviendo en el área de Mount Yuhun? El pequeño Jing respondió: Eso es correcto, siempre he estado viviendo aquí, así que puedo garantizar que nunca he hecho nada malo. En respuesta a eso, Xie Lian dijo: No,
Quería hacerte otra pregunta. En la región del monte Yuhun, aparte del templo aquí, ¿se han construido otros templos de Mingwang? Xiao Yin lo miró sin comprender por un momento. Después de pensarlo detenidamente, continuó hablando. Sí, deberían haber sido construidos. Cuando escuchó su respuesta de esta manera, Xie Lian de repente tuvo la leve sensación de que había tropezado con algo bastante importante. Preguntó. Entonces, ¿por qué debajo de la montaña solo se construyeron los templos de Nanyang y no los de Mingwang? Xiao Yin se rascó la cabeza antes de responder. De hecho, se ha construido antes. Sin embargo, he oído que cada vez que toman la decisión de construir un templo Mingwang, el templo siempre se incendiará sin ningún motivo antes de que se complete. Luego, alguien dijo que temían que el general Mingwang tuviera una razón para no poder proteger este lugar. Por lo tanto, optaron por construir un templo Nanyang en su lugar. Nanfeng notó que la mirada de Xie Lian se había enfocado. Él preguntó, ¿qué pasa? Xie Lian de repente se dio cuenta de que todo era demasiado simple. Las novias que no podían sonreír, el templo que se incendió sin ninguna razón, el templo Mingwang encerrado por la confusa matriz, la estatua divina de aspecto impresionante del general Pei, y el novio fantasma que había desaparecido después de ser golpeado por la seda Ruoye. Era muy simple. Sin embargo, algo había estado bloqueando continuamente su línea de visión, haciendo que Xie Lian no se enterara de este simple hecho desde el principio. De repente, se agarró a Nanfeng y exclamó, «Préstame algo de energía espiritual». Al ser agarrado así, Nanfeng lo miró sin comprender por un momento, antes de golpear rápidamente su palma de nuevo con la mano de Xie Lian. Una vez más preguntó, «¿Qué está pasando?» Xie Lian lo arrastró mientras comenzaba a correr. «Te lo explicaré más tarde. Por ahora, piensa en una forma de someter a los cadáveres de esas 18 novias». Nanfeng preguntó, «¿Estás confundido? Solo hay 17 novias, a menos que te agreguemos para hacer 18. Xie Lian respondió, No. Antes solo había 17 cadáveres, pero ahora hay 18. Dentro de los cadáveres de estas 18 novias hay una que es falsa. El novio fantasma se ha mezclado.